Hola, soy Manuel Viñuelas. Nuestro canal origenturístico.com es el único canal de expertos y profesionales de éxito en sus respectivas ocupaciones. Nuestro canal origenturístico.com va dirigido a estudiantes universitarios, profesionales del sector y otros muchos interesados. Hoy damos la bienvenida a nuestro amigo Julio Jiménez Novella. Es consejero de turismo, director de la Oficina Española de Turismo en Helsinki para los mercados de la República de Finlandia y la República de Estonia, y viene a hablarnos de turismo. Julio Jiménez Novella es licenciado en Economía y en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra. Gracias por ver el vídeo y suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Manuel? Pues nada, aquí un poquito de calor y por Helsinki supongo que será un poquito de frío. Está haciendo un calorcito extraño, estamos a 3 grados. Muy bien, pero dentro no, ¿verdad? Dentro no, dentro estamos a un poco más. Bueno, entramos directamente en materia. ¿Quién es Julio Jiménez Novella? Pues mira, Julio Jiménez Novella ahora mismo es el consejero de Turismo, director de la Oficina Española de Turismo en Helsinki. Previamente estuve trabajando en el gabinete de la Secretaría de Estado de Turismo durante un año y un poquito más. Y de una forma previa estuve también en el gabinete de la Secretaría de Estado de Política Territorial. Yo originalmente soy funcionario, soy miembro del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. Y bueno, antes de eso pues estuve opositando a algunas oposiciones y previo a eso pues estuve en la universidad como tú bien has dicho. Oye, y una cosa, Julio, si vienes de una parte de España y te vas ahí tan al norte, bueno, más bien te llevan al norte, ¿qué sensación te da? Es una sensación, digamos, precisamente de estar en un país nuevo, en un país que es diferente a lo que es España, en un país que además tiene unas tradiciones muy distintas. Y además es un país también caracterizado por su localización geográfica. Su localización geográfica no les sale gratis en el sentido de opera y produce cambios culturales y cambios, digamos, en la esencia de las personas que se ve de una forma clara cuando uno llega aquí. Entonces, opera además sobre todo sobre la cultura, opera sobre la gastronomía, opera sobre la lengua, opera sobre la forma de ser. Pero esta diferencia es precisamente es lo que le hace tan interesante y es precisamente, sin perjuicio de lo que hablaremos ya ahora, es una de las cosas que lo hacen tan atractivo para los visitantes a Finlandia y es, a su vez, lo que hace a España tan atractivo para los visitantes finlandeses. Muy bien, Julio. Como buen conocedor del mercado turístico, ¿qué busca un turista del norte europeo, de la zona que tú llevas? Pues, Manuel, aquí me vas a permitir que parafrasee, de hecho, digamos, uno de los invitados que has tenido tú recientemente, que es Miguel Sanz, que es el director general de Tour España, que cuando se le formulaba una pregunta similar en relación a qué es lo que buscan los turistas cuando visitan España, lo que decía fundamentalmente y a lo que hacía referencia es a esta expresión que es la de las experiencias memorables. Es decir, el turista lo que pretende es tener una experiencia, es tener una vivencia en un determinado destino, realizando una determinada actividad, pero siempre con una finalidad de carácter recreativo. A mí me gusta usar la expresión también de que, digamos, de que el sitio en el que uno está como turista es el mejor sitio en el que quiere estar. En la medida en la que uno se posiciona a sí mismo en un determinado destino, realizando una determinada actividad, pero forma parte de su voluntad. Uno decide deliberadamente hacer turismo en un tipo de destino y, por lo tanto, es la expresión última de una voluntad de, pues eso, de tener una experiencia de ocio, ¿no? Entonces, está como íntimamente vinculado a la búsqueda de la felicidad. Y una de las cosas que comentaba, de hecho, también el director general, era la industria de la felicidad, ¿no? La industria turística es la industria de la gestión de la felicidad, fundamentada en el hecho turístico, en el desplazamiento de un punto a otro con el objetivo recreativo, ¿no? Y eso es lo que se busca. Con las características, como hemos comentado antes,
propias del destino y las características, a su vez, propias del mercado emisor. Por lo tanto, eso se ve de una forma muy clara cuando hablas con los turistas finlandeses que viajan a España, que son realmente muchos en relación con la población aquí, y lo que buscan es aquello de lo que no disponen de una forma tan clara en su lugar de origen, que es el sol, es las horas de luz y es el buen clima. Y esto se adereza con el resto de productos turísticos que España tradicionalmente ha ofrecido y lo ha ofrecido muy bien, que es la gastronomía, es el arte y la cultura, es la danza, es la arquitectura, es la naturaleza, son los espacios protegidos y todo a su vez complementado con la gran calidad humana que hay en España. Por lo tanto, lo que se busca específicamente aquí en Finlandia, y si me dejas voy a hacer una breve mención a las características de los turistas finlandeses. Los turistas finlandeses lo que buscan es el sol y playa plus, digamos, es el sol y playa, digamos, complementado con los elementos que hemos dicho antes. De hecho, es un turismo que realmente, en términos generales, es desestacionalizado. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los turistas vienen a España en una época que no es la estival. Entonces, es muy tradicional aquí en Finlandia viajar a España justo a partir del mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, porque así se disfrutan de más horas de sol de las que hay aquí y se disfruta además de un clima mucho más benigno. Aquí ahora mismo estamos en diciembre, a mitad de diciembre, y estamos experimentando unas temperaturas de 3 grados, pero hace una semana estábamos a menos 16. En Helsinki, que es la parte más al sur del país. Complementariamente a esto, el anochecer se produce aquí a partir de las 3, más o menos 3:15 de la tarde ahora. Por lo tanto, a las 3:20 ya está siendo muy de noche y a las 4 ya es, en fin, es una noche oscura. Entonces, se caracteriza un poco por eso. Los destinos tradicionales, de hecho, para los finlandeses es Canarias, es la joya de la corona. Canarias es el sitio en el que van más del 50% de los finlandeses que vienen a España cada año. Y después también los finlandeses tienen una colonia muy fuerte, sobre todo de residentes, pero también de turistas que de alguna forma están vinculados con el destino en la Costa del Sol. Además, esto se complementa con la visita de los turistas finlandeses al resto de las grandes zonas turísticas del arco mediterráneo. Esa es un poco la caracterización general de los turistas finlandeses. Además, en última instancia, se caracterizan, de hecho, por ser turistas con un alto nivel de gasto. De hecho, son los turistas que más gastan por persona en el ámbito de la Unión Europea y se caracterizan, de hecho, por también ser uno de los mercados emisores que en el mundo, incluyendo los mercados emisores de largo radio, es de aquellos que más gasta. Por lo tanto, es un turista con un alto valor añadido, es un turista fiel y es un turista que promueve un turismo desestacionalizado. Pues la verdad es que sí, cuando has mencionado lo de la colonia, que forman colonia incluso, es que según los datos, las pensiones están muy bien pagadas con respecto si se vienen a España. Yo creo que venirse a España ahorran dinero que si se quedan en Finlandia, evidentemente, pero esas colonias son reales en la Costa del Sol, como bien has dicho. De hecho, he leído por ahí también que había en proyecto hasta de construir un hospital, estaban intentando construirlo, ayudado también por el gobierno de Finlandia. No sé qué pasó, no sé cómo está la situación, pero la verdad es que son colonias importantes, ¿eh? Bueno, sí, de hecho, es la colonia, disculpa, sí. Manuel, es la colonia igual la más relevante de finlandeses en el mundo, es la que hay en Fuengirola, con 35.000 finlandeses. Qué barbaridad. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Julio, ¿qué estrategia va a seguir Tour España? Pues mira, la estrategia de Tour España se articula alrededor de un instrumento en el que queda volcada todas las acciones que se van a realizar y sobre todo digamos, la concepción estratégica, el análisis de los objetivos y el análisis de la situación y además los diferentes ejes estratégicos
en los que se va a articular la actividad promocional de Tour España como organismo autónomo encargado de la promoción de España en el exterior. Ese instrumento es el Plan Estratégico de Marketing 2021-2024. Entonces, en el plan, sin extendernos mucho, el plan de hecho se presentó en la convención Tour España que tuvo lugar en octubre de este mismo año, y el plan lo que hace es incorpora digamos, 4 grandes objetivos. Uno que es en el corto plazo y 3 que son en el largo plazo. En el corto plazo está la recuperación de la demanda. Digamos, lo que se pretende, y yo diría que aquí hay un alineamiento pleno con el conjunto de los destinos, es en el corto plazo la recuperación de la demanda fruto del reset que ha habido en el sector turístico a raíz de la crisis del COVID-19. Entonces, estas actuaciones de recuperación de la demanda se han centrado, obviamente, y por razones operativas, en el corto radio, pero después se ampliará a la recuperación en el largo radio en función también de la evolución epidemiológica. Estamos viendo, de hecho, que la evolución no está exenta de obstáculos, sin perjuicio de que la tendencia, pese a que estamos recibiendo noticias en fin, que entrañan una cierta, bueno, que nos dan o que nos transmiten una cierta preocupación en relación a la evolución desde el inicio de la pandemia es una evolución que es claramente positiva, sobre todo y en relación a lo más importante, que es salvar vidas. Se está reduciendo el número de muertes por COVID, el número de contagios y el éxito de la vacunación, sobre todo en algunos países donde se han realizado campañas masivas de vacunación y muy rápidas, como es el caso precisamente de España, está haciendo que la recuperación del turismo tenga una tendencia claramente positiva. Todo ello sin perjuicio de la existencia, obviamente, de obstáculos y de riesgos en el corto y en el medio plazo, ¿no? Pero dicho que hay una primera parte vinculada a la recuperación de la demanda, hay una segunda parte que entraña en 3 objetivos específicos del Plan Estratégico de Marketing. Esos 3, todos están vinculados con la idea clave, que es una idea que vertebra la política turística en España en los últimos años, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad es un elemento clave y además es un concepto que preside la actuación de las instituciones públicas y también del sector privado. En este caso hay una conjunción, yo diría que es excepcional y es excelente en el sentido de que hay una alineación entre el sector público y el sector privado a los efectos de implementar la sostenibilidad en la oferta turística. Y desde el punto de vista de la promoción, la sostenibilidad se manifiesta en 3 ámbitos: en la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. En ese sentido, desde Tour España se ha hecho un esfuerzo para incorporar en el Plan Estratégico de Marketing estos 3 elementos, estos 3 objetivos en el largo plazo. Entonces, la sostenibilidad medioambiental es obviamente la promoción de un turismo que se encuentre íntimamente imbrincado dentro del medio en el que se produce y sobre todo con respeto hacia él. Digamos, la protección del medio ambiente, la protección de los entornos naturales y marinos, de los entornos forestales, de los recursos naturales de nuestro país y una disminución, una mitigación y una progresiva eliminación del efecto negativo del turismo sobre sus medios es un elemento fundamental. Y no solamente eso, sino es un elemento fundamental desde el punto de vista de la política turística, por lo tanto desde el punto de vista de la oferta, pero también desde el punto de vista de las acciones promocionales dirigidas a la demanda. Y por lo tanto, uno de los objetivos claves es ahondar en promover un turismo sostenible hacia España y en transmitir el mensaje de que en España se puede practicar un turismo que es respetuoso en el medio en el que se produce. Adicionalmente hay la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. La sostenibilidad económica parte de la idea de que el turismo hacia España tiene que ser un turismo que tiene que ser rentable. Rentable para las empresas, para el sector. El sector turístico español es un sector
con unas características muy determinadas. Es decir, es un sector realmente con una multiplicidad de empresas. Hay muchas empresas vinculadas con el sector turístico. La gran mayoría de las empresas, como pasa con el conjunto del sector productivo de nuestro país, son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Tenemos empresas muy fuertes vinculadas con el turismo, auténticos campeones que han sido capaces de exportar y de ofrecer experiencias turísticas fuera de nuestras fronteras. Y de lo que se trata, tanto para unas como para las otras, es de aumentar la rentabilidad de los visitantes a España. El director general ponía algunos ejemplos que son realmente digamos, muy buenos en el sentido de ejemplificar realmente qué es lo que se pretende, y es queremos que los turistas o que, digamos, un grupo de turistas hipotético alemanes o finlandeses vengan a España, y preferimos que estén 15 días a que estén 3 o a que estén 1. Preferimos que estén temporadas más largas y preferimos además que realicen una inversión, un gasto mucho mayor. Por lo tanto, la rentabilidad es un elemento clave en la sostenibilidad económica, y las acciones de promoción van dirigidas a promover actividades con alta rentabilidad. Promover experiencias turísticas que dejen pozo y que dejen riqueza a las comunidades locales de nuestro país. Y en última instancia está la sostenibilidad social. Es decir, es el deseo, es un deseo además determinado por la política turística, es un deseo deliberado. Podría no ser así, pero es así. Y es el deseo a que el turismo sea socialmente sostenible en nuestro país. No cabe pensar en un turismo que, como hemos visto en otros destinos en el mundo, un turismo que tiene un efecto realmente perjudicial, que en términos económicos es un turismo que genera unas externalidades negativas tales que tiene realmente un efecto muy malo sobre las comunidades. Y eso tiene muchos riesgos. Riesgos que somos capaces de calcular, es decir, riesgos económicos, no controlar bien el turismo o no hacer que el turismo sea sostenible socialmente puede tener un efecto perjudicial a nivel económico, pero también a nivel social, a nivel de la forma en la que las comunidades locales vemos a los turistas y, en este sentido, de una forma mucho más amplia, a los visitantes. Entonces, mantener la sostenibilidad social en el sentido de promover actividades o productos turísticos y experiencias vinculadas con un reparto equitativo de la riqueza a lo largo de nuestro territorio. Actividades que sean respetuosas con las comunidades locales. Actividades que no superen capacidades de carga de determinados puntos en nuestros destinos que pueden sufrir o que tienen el riesgo de sufrir saturación. Eso es relevante a los efectos de mantener la llegada de visitantes y a los efectos también de gestionar una visión positiva de nuestras comunidades en relación a los turistas que vienen. De otra forma, podemos ocasionar animadversión por parte de nosotros, de los residentes, en relación con los turistas, y perderíamos uno de los elementos clave del hecho turístico en nuestro país, que es nuestra hospitalidad. Por lo tanto, ahondar en eso y ser capaces de promover esto es realmente muy relevante, y de hecho ha sido tan relevante que se ha incorporado como objetivos estratégicos dentro del Plan Estratégico de Marketing de Tour España. Y en última instancia, ¿cómo se manifiesta esto? El Plan Estratégico de Marketing se manifiesta en cada uno de los mercados emisores a través de lo que se conoce como los POAs, los planes operativos anuales de cada una de las oficinas españolas de turismo en el exterior. Entonces, fundamentalmente lo que hacemos en las oficinas es adaptar estas prioridades estratégicas que se manifiestan en el Plan Estratégico de Marketing, las adaptamos a cada uno de nuestros mercados emisores. Por lo tanto, no es lo mismo hacer promoción con el objetivo de atraer un turismo sostenible en China o en Irlanda o en Finlandia. Son mercados distintos y que, por lo tanto, pues requieren de actuaciones distintas que se manifiestan en estos planes operativos anuales. De hecho, ya tenemos aprobados los nuestros, los POAs de las distintas oficinas, y van a ser objeto de implementación a partir del 1 de enero de 2022. Magnífico, magnífico. Me ha encantado tu exposición.
Julio, ¿qué medidas crees que deberían seguir los destinos? Pues mira, aquí hay que partir de la base de que los destinos tienen una tradición de gestión muy, digamos, es muy grande, es histórica. Sobre todo porque, digamos, teniendo en cuenta la naturaleza de estado compuesto que tiene nuestro país. Y es que nuestro ordenamiento jurídico constitucional, ¿no?, reconoce la existencia de competencias exclusivas dirigidas a las comunidades autónomas y entre estas competencias exclusivas se encuentra, pues, entre otras, la planificación o también denominada en algunos estatutos de autonomía la ordenación del sector turístico en sus determinados territorios. Por lo tanto, los destinos, o sea, en este caso las comunidades autónomas tienen una tradición de gestión del turismo que, en fin, que nos ha permitido además ser un experimento de buenas prácticas, que nos ha permitido que las distintas comunidades autónomas y las distintas administraciones, también incorporando a la administración local, en este caso, que es competente y que tiene unas competencias específicas también vinculadas con el turismo, nos ha permitido a todas las administraciones públicas ver aquello que funcionaba y aquello que no funcionaba. Entonces, esta amalgama de administraciones realizando funciones vinculadas con el turismo nos permite, por un lado, nos permite observar las buenas prácticas y difundirlas, y por otro lado nos obliga también a crear espacios de coordinación entre las mismas. Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto en esos espacios de coordinación, lo que hemos visto en estos espacios donde entidades locales, comunidades autónomas y la Administración General del Estado manifestaban, es que existen grandes principios en relación a las medidas que se tienen que adoptar por parte de los destinos. En este caso es medidas a adoptar por parte de la oferta o por parte de, digamos, de las instituciones vinculadas con la oferta turística, no solamente las públicas, sino también las privadas. Las medidas se encuentran claramente vinculadas con los principios de sostenibilidad, con los principios de digitalización y en relación con la experiencia turística con el principio de singularización, con la necesidad de que la experiencia turística que se realice en los destinos sea una experiencia cada vez más digital, y en ese sentido los destinos, y lo estamos viendo, de hecho es una de las grandes tendencias. La digitalización, de hecho, es una de las cuestiones de las que se habla, digamos, cuando se habla de turismo y de política turística y de grandes tendencias en el ámbito del turismo, se habla sobre todo, o entre otras muchas cosas, de digitalización y de sostenibilidad, ¿no? Entonces, la digitalización es un elemento clave, la sostenibilidad, las políticas públicas que permitan que la llegada de turistas y sus efectos sean sostenibles. Estoy hablando, por ejemplo, en materia de gestión de residuos, estoy hablando en materia de gestión de aguas, estoy hablando en materia de inteligencia, de sensorización, de obtención de datos, de utilización de plataformas digitales, tanto para los destinos como para los turistas, y la interconexión y la interoperabilidad entre las mismas. Estos son todo elementos que ya se están discutiendo y que se están incorporando dentro de las políticas turísticas que estáis haciendo a nivel local, que se están haciendo a nivel también autonómico y que se está haciendo a través de la Administración General del Estado. Si me permites también, Manuel, ahora mismo tenemos un instrumento fundamental para vehicular recursos para adoptar este tipo de medidas vinculadas con la digitalización, con la sostenibilidad y con la singularización de la experiencia turística en España. Y este elemento clave es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia adoptado por el Gobierno de España en el marco del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entonces, es, digamos, un gran plan, que es lo que se conoce como los fondos europeos, que nos permiten disponer de recursos para, digamos, iniciar el mayor proceso de inversión de política pública turística que ha experimentado España en su historia moderna, que son 3.400 millones de euros exclusivamente para turismo, que se añaden, de hecho, a otros tantos millones de euros que van a afectar positivamente al turismo, pero que están en otros planes
de otros ministerios y de otras administraciones públicas. Pero específicamente para turismo son 3.400 millones de euros y que van precisamente a la transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad con una financiación cuantiosa. Estamos hablando de 1.858 millones de euros en los 3 próximos años que van a ir para los destinos, para que los destinos diseñen y ejecuten sus propios planes de transformación sostenible. En la medida en la que nosotros asumíamos, digamos, en la Administración General del Estado, se asume que son los destinos los que tienen un conocimiento particular, local, de las necesidades específicas, ¿no? Y no estoy hablando de la necesidad de digitalización, que en ese sentido coincidimos todas las administraciones públicas, pero estoy hablando de, bueno, ¿cómo se digitaliza el destino X? ¿Qué es lo que le viene bien al destino X? Pues eso, quien lo sabe, es el destino X. Por lo tanto, hemos abierto un proceso, bueno, la Secretaría de Estado ha abierto un proceso precisamente de remisión de proyectos, y esto forma parte un poco de las peticiones que han hecho los destinos en relación con las necesidades de sostenibilidad y de digitalización, ¿no? Entonces, las medidas tienen que ir por ahí, bajo esos principios, y sobre todo aprovechando el momento histórico que supone la existencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pues sí, pues la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Sí es verdad que no podemos, soy de la opinión que los propios destinos no hacen nada si no estamos conjuntamente trabajando con vosotros. Es imposible hacerlo, entre otras cosas porque es lo que tú has dicho, el conocimiento del destino, y también tenemos que conocer el conocimiento del lugar donde están los turistas, en este caso en la parte que a ti te toca, ¿no? Por eso tengo tantísima fe con las OEDs y me gustan tanto trabajar con ellas. Julio, mojándote un poco, ¿quiénes son los que realmente mueven el turismo? ¿Los turoperadores? ¿Las agencias de viaje? ¿Las OTA? ¿Influencers? ¿O quién? Pues mira, yo sinceramente creo que los que mueven el turismo son los consumidores, son los turistas. Yo soy de la opinión que, digamos, que quien realmente determina que se ponga de moda un destino u otro son los turistas, sin perjuicio de que es verdad que los turistas, los consumidores, no operan en el vacío. Es decir, o sea, no se manifiestan de una forma completamente aséptica, no consultan sus destinos, por ejemplo, en una enciclopedia. Digamos, lo que hacen los turistas es reciben inputs. Los inputs que reciben, además, vienen motivados también por la existencia de infraestructura como para llevar turistas de un sitio a otro, ¿no? Entonces, todos los operadores, todos los agentes que tú has mencionado, así como también los medios de comunicación, digamos, las instituciones también, entidades del sector público, digamos, instituciones territoriales, las entidades locales, las administraciones autonómicas, los influencers, pero también influencers desde un punto de vista amplio, es decir, pues desde Instagramers, TikTokers, YouTubers, bloggers, en fin, y además también el elemento, digamos, el elemento nuclear tradicional del sector turístico, que son pues, turoperadores, agencias de viaje, las OTAs, también el sector alojativo, el del transporte, todos determinan de alguna forma las grandes tendencias en el ámbito turístico. Sin olvidar tampoco al sector empresarial puro, digamos, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que se encargan de ofrecer productos turísticos de oferta complementaria que acaban transformando destinos de una forma radical. Y sin olvidar tampoco a los trabajadores del sector turístico, que son un elemento fundamental dentro del valor añadido que da España, que da nuestro país en relación con la experiencia de los turistas. Hay, sin embargo, grandes tendencias, a mi modo de ver, que es tendencias en las que los consumidores han sido una parte activa, pero también son receptores de información y de mensajes. Uno es la preocupación por la seguridad sanitaria.
Entonces, esto es una de las grandes tendencias en las que opera el turismo hoy en día, ¿no? O, por ejemplo, también la demanda de flexibilidad. Es decir, los estándares de los turistas en relación con las condiciones de determinados viajes están mutando y, por lo tanto, ahora hay una especie de, como de preferencia por viajes mucho más flexibles o al menos por cláusulas más flexibles en relación con los viajes, sobre todo con la parte del transporte, con la parte del alojativo, así como también con la parte, digamos, de la oferta complementaria, ¿no? También existe una mayor demanda por espacios abiertos y esto indudablemente está vinculado con la pandemia, con espacios poco masificados. Y todo ello sin perjuicio de que observamos que de alguna forma se mantienen, no han desaparecido las viejas demandas tradicionales. Es decir, la demanda sobre la necesidad de que exista infraestructura. Digamos, un destino con infraestructura es un destino más apetecible para los turistas. Y por lo tanto, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Quiénes mueven el turismo? Pues de alguna forma existe hay un elemento coral en el que múltiples actores operan sobre el turismo, influyen en el turismo, pero a través de los consumidores. Son en última instancia los consumidores los que determinan que un destino se ponga de moda, cómo se ponga de moda y cómo se posicione, ¿no? Entonces, todo ello sin perder de vista además el mantenimiento de la presencia de la turoperación y las agencias de viaje. Diría también que precisamente es una de las grandes transformaciones del sector, y es que tanto turoperación como agencias de viaje tienen grandes retos por delante, sobre todo en relación con un mayor conocimiento o con una menor intermediación, que es el efecto que tiene un mayor acceso a la información por parte de los distintos de los consumidores en general. Esto no es una cosa exclusiva sobre el turismo, ¿no? Pero la intermediación en el ámbito de los viajes está abocada, y de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? A una mayor, digamos, a un mayor contenido informativo, a una mayor función de asesoramiento, a un elemento puramente o esencialmente cualitativo, a dar una mayor calidad en la prestación de un servicio, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los elementos, es una de las tendencias que estamos viendo y que vamos a ver en los próximos años. Pero ya te digo que no hay ningún elemento único que mueva los hilos en el ámbito del turismo, pero sí que es verdad que el protagonista aquí es el consumidor o viajero. Bueno, yo siempre digo a todo el que me pregunta algo, le digo, tú mírate a ti. Y lo mismo que tú quieres, lo quiere el vecino, y lo quiere el finlandés, y lo quiere el noruego. Sí, no hay nada que se haya inventado. Sí es verdad que las redes sociales nos han dado muchísima ayuda, sobre todo para elegir y en el momento de elegir, oye, vamos a este restaurante, vamos a este, espera, que voy a mirar a ver qué tal, y más o menos sí influyen un poco en lo que tú dices. El propio consumidor es el que elige realmente, ¿no? Bueno, Julio, ¿las campañas de acción son las más efectivas para ti? ¿Cuál sería una campaña efectiva para un destino? Pues vamos a ver, en España yo creo que existe una larga tradición, como hemos comentado antes, ¿no? de gestión del turismo y después también de acciones de promoción turística, en la medida en la que muchos destinos se han volcado ante la apreciación de la importancia del turismo como motor económico, se han volcado hacia las actividades promocionales. Por lo tanto, hemos tenido una amalgama de acciones promocionales a lo largo de nuestra historia, pues, en fin, muy relevante, ¿no? Yo en ese sentido lo que destacaría son campañas que yo diría que lo habéis hecho también en el Ayuntamiento de Sevilla, campañas emocionales o experienciales, ¿no? Además, si me permites, y no es porque me estés entrevistando tú, pero es verdad que el destino Sevilla es un destino experiencial, digamos, y quien haya estado sobre todo a lo largo de todo el año, pero también en primavera, uno es capaz de notar, de vivir la experiencia de lo que es Sevilla, no solamente por la belleza de sus calles,
no solamente por su oferta pues, cultural, gastronómica, por la maravilla digamos, de la innumerable o las innumerables iglesias maravillosas que hay repartidas por toda la ciudad. Y específicamente uno lo nota porque lo huele. En Sevilla en primavera se huele, en fin, huele a azahar, ¿no? Y huele, digamos, o sea, no hay nada más experiencial que aquello que afecta a todos y cada uno de los sentidos. Exacto. Y yo diría que aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Hemos visto también, por ejemplo, otras manifestaciones de, digamos, acciones de promoción específicas de forma muy reciente que se han hecho en países del norte de Europa, del norte y del centro de Europa, ¿no? Pero apelando un poco al mismo hecho, apelando a las emociones. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que Canarias lo que ha hecho es uno de los destinos, de hecho, principales para nosotros, para el mercado finlandés y el estonio. Canarias lo que ha hecho ha sido utilizar, por ejemplo, MUPIs para transmitir cuál es el clima en directo en una serie de ciudades europeas, ¿no? Entonces, esto, claro, esto aquí para una ciudad como es Helsinki y para un país como es Finlandia, también igual para Tallinn y para Estonia, eso produce realmente un clic emocional vinculado con, ostras, estamos aquí a 3 grados, hace una semana a menos 16, mientras en otros destinos, sobre todo en España, están en un clima mucho más benigno, ¿no? Entonces, campañas de tipo experiencial realmente están siendo claves. Después también lo que es relevante es la adaptación de las campañas y la adaptación de la acción promocional de los destinos a los distintos mercados emisores. Si hablamos del magnífico clima que tenemos en nuestro país, tanto en nuestro país peninsular como en nuestro país en los archipiélagos, en mercados emisores que tienen unos climas benignos, pues es un error, ¿no? Y también es cierto que lo que estamos viendo es digamos que algunas acciones van a ser más claves que otras. Por ejemplo, estamos viendo que el apoyo a la comercialización va a ser un elemento clave. Digamos, de que desde los destinos y en este caso desde las oficinas españolas de turismo hagamos especial énfasis en el apoyo a la comercialización, es decir, en apoyar a las agencias de viaje, a los turoperadores, así como también al resto de los operadores turísticos aquí, para la venta del destino España, es un elemento que nos permitirá ejercer de arrastre para el público final. No solamente realizando acciones directas podemos llegar al público final, sino también realizando actividades vinculadas pues, con la formación, actividades vinculadas con el conocimiento, ¿no? El conocimiento además es clave porque aquello que no se explica no se conoce y por lo tanto para que los agentes de viaje aquí y para que el público final aquí y para que los medios aquí conozcan las bondades de los distintos destinos en España, se les tiene que transmitir y se les tiene que explicar. Entonces, tenemos que transmitir, y así lo estamos haciendo en todas las oficinas, que España es el mejor sitio en el que estar. Y además, hasta cierto punto es fácil transmitir esto. Nosotros todos somos unos convencidos de las bondades de nuestro país. Y fíjate que eso se ve también en las distintas acciones que llevamos a cabo. Una de las acciones, de hecho, que nos reporta un ROI, un retorno por inversión mucho más relevante, son las visitas que se gestionan en las distintas oficinas o que se inician en las distintas oficinas y que se ejecutan con el inestimable apoyo de las entidades locales y de las comunidades autónomas, atrayendo a medios y a agentes de viaje a los distintos destinos. Los agentes, cuando llegan aquí, cuando llegan a España, lo que hacen es ver las bondades magníficamente explicadas por los destinos, vuelven a sus mercados emisores y ya hablan de ello. Y eso es de lo que se trata, de hacer conocer a nuestro país. Muy bien, muy bien. Bueno, ya casi para terminar, ¿cómo ves el futuro del turismo en las nuevas generaciones? Date cuenta que
nuestro canal va dirigido a estudiantes universitarios y que te están viendo y escuchando y quieren, ya sabes lo que ocurre siempre. Yo me acuerdo cuando me vienen los chicos de prácticas y me dicen, es que ahora es todo muy difícil. Digo, es que cuando yo empecé también era todo muy difícil. Esto no es nuevo, nada nuevo. Y entonces, claro, para animarlos un poco, evidentemente transmitiéndole la verdad que como así es. Las nuevas generaciones. Vamos a ver, hay un mensaje que es clave, que es que el turismo se recuperará. Exacto. En fin, porque digamos, va a seguir habiendo las bondades del sector, y en este caso las bondades del sector español van a seguir estando allí, y la infraestructura va a seguir estando allí, y nuestros principales atractivos van a seguir estando allí. Por dos motivos. Primero, porque indudablemente van a seguir estando, porque no ha habido una alteración en los mismos, y segundo, porque desde el Gobierno de España y desde el Gobierno, además, de las distintas comunidades autónomas y las entidades locales, existe un compromiso por el mantenimiento de la infraestructura turística en un sentido amplio, del conjunto de la oferta, ¿no? Sin perder de vista la presencia del sector turístico español, que es pionero en muchas de las grandes tendencias, en digitalización, en sostenibilidad. Entonces, el turismo se recuperará. Por lo tanto, nosotros, tanto los de la generación, tanto los baby boomers como los de la generación X, ¿no? Después los millennials y después los centennials, los que vienen ahora. Yo, en fin, yo soy millennial, entonces no es por decir nada, pero los millennials, en principio, millennial es desde el 83 hasta el 2000, por lo tanto, en 2 años habrá millennials con 40. Entonces, realmente se están ampliando mucho las generaciones, y tanto los millennials como los centennials hemos experimentado con un turismo ultra digital, pero ojo, la digitalización es un instrumento, para seguir viviendo una experiencia turística. Entonces, la digitalización lo que hace es nos da más información y nos facilita la experiencia turística. Seguiremos, tanto baby boomers como millennials, como centennials, todos seguiremos experimentando la dopamina y la adrenalina cuando planificamos un viaje. Todos seguiremos experimentando la felicidad absoluta cuando llegamos a un destino. Y todos, además, nos gustará, unos más y otros menos, pero nos gustará seguir compartiendo nuestros viajes con nuestros amigos, mientras estos duran y después. Por lo tanto, va a seguir habiendo turismo. Y en ese sentido, tanto turismo para experimentar, digamos, para todos nosotros, como turismo también en el que trabajar. En ese sentido, pues va un poco el mensaje a los estudiantes, ¿no? Van a formar parte de uno de los sectores que va a sufrir una de las transformaciones mayores en nuestro sector productivo. Y además van a estar encargados de, digamos, en su pequeña parte, ¿no? Porque todos formamos parte de maquinarias mucho más grandes, pero en su pequeña parte van a ser proveedores de felicidad. Por lo tanto, el turismo y su futuro, en fin, es brillante, pero es verdad que ahora mismo estamos en una época de transformación fruto de la COVID. Entonces, las grandes tendencias son hacia la digitalización, también hacia la flexibilidad para las nuevas generaciones, y hay también grandes retos. El reto, precisamente, es que siempre estamos hablando un poco de los mismos conceptos aplicados en distintos ámbitos, ¿no? Pero el reto de la sostenibilidad vinculado precisamente a las tendencias últimas del Flixcam en sueco, ¿no? Del lentohapea aquí en Finlandia, la vergüenza a volar. Eso también va a suponer un gran reto para el sector turístico, y fundamentalmente deberemos encontrar alternativas, sobre todo en los efectos de compensar la huella de carbono de nuestros viajes, ¿no? Es decir, va a haber cambios dentro de las grandes tendencias, pero va a seguir habiendo hecho turístico, porque apela a uno de nuestros mayores placeres, de hecho, que es viajar.
Por supuestísimo. Muchísimas gracias, Julio. Como habéis visto, es un gran sabedor, tiene una facilidad extraordinaria por sus conocimientos y que te damos muchísimas gracias. Julio Jiménez nos ha hablado del turismo. Gracias por ver el vídeo a todos y aseguraos de darle a me gusta, es muy importante. Y coméntame si queréis que entreviste a alguna persona. Muchas gracias, Julio. Un abrazo desde Sevilla. A vosotros. Muchas gracias.